Bienvenidos todos a esta nueva edición de Perú en Red Análisis Semanal. En esta oportunidad continuamos con la segunda parte del análisis en relación a la instalación del nuevo gobierno en los Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Pero en esta segunda oportunidad nuestro análisis va a estar centrado en la continuidad que hemos hecho en el primer análisis del mensaje y hoy en los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump, donde existen los lineamientos de una reconfiguración del poder global a nivel mundial. La geopolítica y la economía global en los cuales los Estados Unidos se postula nuevamente ser el gran gendarme del mundo. Este análisis invoca precisamente que la paz, el desarrollo y el desarrollo sostenible frente al cambio climático, las insurgencia de nuevos virus, nuevas enfermedades, que los pueblos oprimidos y atrasados del mundo que conforman el llamado tercer mundo se encuentran en una situación de grave peligro, como también una situación en la que los pobres se vuelven cada vez más pobres y los ricos más ricos. Y esto no es casual, porque el mismo expresidente que acaba de concluir su mandato, Joe Biden, ha señalado en su discurso final que, alto de dicho, frente a la victoria de Donald Trump, alto, porque ha identificado, según John Biden, una gran oligarquía tecnológica, financiera y de los círculos de militares y de defensa que en esta oportunidad se encuentran al lado del presidente John Biden y que corre también un peligro o una amenaza para la democracia americana en los Estados Unidos, como también para la situación a nivel mundial con estos aspectos que estamos señalando del análisis de los primeros 100 días. Viéndolo desde ese punto de vista, en primer lugar, vamos a analizar el círculo del poder que tiene precisamente el presidente Donald Trump y que según los diversos análisis que ya hemos realizado, lógicamente van a verse de alguna u otra manera beneficiados por los grandes miles de millones de aportes que han realizado durante esta muy fuerte campaña que ha tenido Estados Unidos y que ha llevado a este 20 de enero que ha pasado a la victoria de un segundo mandato de Donald Trump. Estos microempresarios los podemos dividir en varios sectores. Por ejemplo, tenemos la columna fundamental y vertebral que son los intereses de la gran burguesía industrial, financiera, vinculada a los grandes paquetes tecnológicos y al sistema de defensa, tal como lo señala Biden, y que está representado por grandes magnates que no había visto con tanta cercanía el Estado americano. Tenemos a Elon Musk, a Peter Thiel, la familia Koch, la Heritage Foundation, el proyecto 2025,
que son quienes delinearon pues precisamente estas políticas clave, ¿no? Una segunda columna está constituida por los grupos religiosos, ¿no? Y altamente conservadores, ¿no? Un sector de la iglesia protestante, ¿no? Y altamente conservadora, llamada pro familia, y que impulsa estas políticas precisamente contra la diversidad sexual y las diversas manifestaciones que hay en el mundo, ¿no? Sobre estos temas educativos, culturales, ¿no? Y que un sector de la ultraderecha internacional viene pues desde hace varios años, tanto en el Perú como en España, con el grupo Fox, promoviendo pues supuestamente para fortalecer la familia, lo cual no se ha dado. Y un tercer grupo está constituido también por financistas de la estrategia electoral y vinculado a los lobbies del petróleo o la industria contaminante, ¿no? También de un sector de la industria armamentista, ¿no? Que han tenido éxito precisamente en esta campaña electoral. Entonces, estos intereses económicos, además de la fortaleza de característica de Donald Trump, ¿no? Quien con su grupo móvil y de choque que tomó pues puso en jaque a Estados Unidos hace unos años atrás y inclusive han sido procesados, ¿no? Y que él hoy ha señalado de que son precisamente como una especie de héroes, ¿no? Y que deben ser liberados inclusive de todo juicio, de todo proceso en el cual se encuentran estos seguidores, ¿no? Que tomaron, como ustedes bien saben, ¿no? El símbolo del poder americano, ¿no? Y que fue de gran impacto internacional, ¿no? Y que algunos le llamaron pues también terroristas o subversivos, etcétera, ¿no? Y que los Estados Unidos no había tenido precisamente este tipo de manifestaciones. En todo este engranaje podemos ubicar, ¿no? Que hoy Donald Trump aparece con mucho más fuerza y contundencia que en su primer gobierno, porque está pues con la crema innata del poder, no solamente nacional, sino internacional. Se trata de las grandes transnacionales, ¿no? Y además quienes dominan la comunicación tecnológica en el mundo, ¿no? Dueños pues hasta de la inteligencia artificial, ¿no? El Twitter, ¿no? Vinculados también a Facebook y otros, y que los propios expresidentes como Joe Biden señalaban, constituyen pues un peligro, como ellos lo señalan, para su sistema democrático. Frente a ello también hay que señalar de que no todo es color de rosa en esta situación. También Donald Trump no la tiene de todas firme, como se dice en el lenguaje político, porque su sostenibilidad social que ha alcanzado también es frágil, sobre todo con las políticas anti redes de vulnerabilidad social, como son fundamentalmente los que viven precisamente de la seguridad social, que también se van a ver impactados, ¿no? Como de los extranjeros con la política antimigratoria, ¿no? Y de igual manera tenemos una gran debilidad, sobre todo en la representación en el poder del Estado del Congreso americano, la Cámara de Representantes. Donald Trump en esta oportunidad, con el Partido Republicano y todos estos grupos, no logró una amplia mayoría para tener la estabilidad política de estas políticas duras que quiere implementar su gobierno, tanto en los Estados Unidos como en el mundo.
solo cuenta con 219 representantes en la Cámara, ¿no? Y de estos 209 representantes es insuficiente porque solamente un voto es adicional a los 218 que se requiere para aprobar la legislación, y un voto es completamente insuficiente, ¿no? Lo que significa de que existe fragilidad en la sostenibilidad de las políticas de reforma que pretende ejecutar, o muchas de ellas ya en ejecución a través de decretos que ha venido dando, ¿no?, el gobierno. Luego, el otro terreno, si es que no gana precisamente en el terreno del Congreso, como en el caso también peruano, ¿a dónde recurren justamente la dirimencia de los poderes? Al Poder Judicial. Y en su primer gobierno, Donald Trump se cuidó por realizar cambios, ¿no? Vean ustedes que es similar a la política peruana, ¿no? Realizar cambios en la Gran Corte Suprema de la República Americana, donde estos cambios llevaron a tener jueces conservadores que le han servido durante los procesos que ha tenido Donald Trump durante estos años, ¿no? De 830 jueces federales, Donald Trump solo alcanza el 28% de los jueces conservadores en el nivel general, pero lógicamente al nivel de la Corte Suprema sí existe una mayoría conservadora, pero 830 jueces con el sistema constitucional americano de derecho, ¿no?, van a amparar muchas solicitudes de medidas cautelares, acciones constitucionales que pueden paralizar las políticas, como ya lo han hecho en estos momentos 20 estados de los Estados Unidos, ¿no?, donde han impugnado gran parte de estas disposiciones gubernamentales, ¿no? En consecuencia, nos encontramos ante una situación donde nada está dicho todavía en este escenario y que se presenta una alta conflictividad y turbulencia social, porque también ya hay huelguistas en las calles de los Estados Unidos y protestas, como también en diversos pueblos del mundo que se ven afectados por estas políticas. Lógicamente también hay movimientos a su favor, sobre todo de las relaciones internacionales de estos grupos de ultraderecha, ¿no? Y que tienen hoy día una internacional de la derecha que se instaló en Argentina en el mes de diciembre del año pasado, ¿no? Dirigida y encabezada pues por Milei, ¿no? Y con la participación del grupo español Vox, donde estuvieron también algunos peruanos, ¿no?, como los que ya conocemos precisamente afincados en este tipo de políticas, ¿no? Con esta breve introducción vamos a continuar con el análisis de las acciones ejecutivas. Entonces, Donald Trump lo primero que ha hecho es revertir, ¿no? 26 decretos dados por Joe Biden del anterior gobierno, los ha revertido, los decretos en materias diversas como es salud. Su política de Donald Trump es anti-Organización Mundial de la Salud, antiproteccionismo. Entonces, estos decretos, 26 están en el área de salud, a los cuales Donald Trump no ha permitido de que tengan vigencia del gobierno anterior. En cambio climático, ¿por qué? Porque el cambio climático busca una industria limpia y este sector de reindustrialización de Donald Trump, como hemos señalado, se sustenta pues en empresarios que trabajan con industrias fósiles, el petróleo, el carbón, ¿no? Y que no les conviene precisamente políticas de sostenibilidad ambiental, ¿no? Es por eso es que también promueven el apartamiento, como lo han hecho, ¿no?, de el Foro de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y sobre todo
en la COP16, que es la conferencia de partes, ¿no? Frente al cambio climático y otras estrategias que ya han sido revertidas. Y, lógicamente, también los decretos que estaban protegiendo a los migrantes que fueron dados por Biden también han sido, pues, revertidos, ¿no? Y se ha cesado también programas de financiamiento diverso de diversas agencias federales, se ha recortado estos presupuestos, ¿no? Y se hace una alta concentración en el Estado para asumir nuevos programas, lógicamente, vinculados a sus concepciones de ultraderecha, ¿no? Y a sus concepciones conservadoras. También hay una política de despidos, ¿no? Que está en camino. Se han eliminado 78 órdenes ejecutivas previas y se ha restaurado prácticamente el Schedule F, que podría permitir inclusive hasta un despido de 50.000 funcionarios federales, que también lo hemos visto pues aquí en el Perú desde la época de Fujimori, ¿no? Pero la época de Fujimori era una época del neoliberalismo que se empezó. En cambio acá no, acá es contrario, es una época que cierra puertas, que es el proteccionismo o el gran nacionalismo de las grandes élites, ¿no? Contra precisamente los diversos pueblos, naciones del mundo, ¿no? Donde ellos tratan de generar también su superioridad, conforme lo están diciendo. Es la época de oro para los Estados Unidos, ¿no? En tercer lugar, tenemos también en políticas económicas el proteccionismo y la reindustrialización. Estados Unidos está decadente ya, ¿no? En la industria ligera, la industria liviana, ¿no? China ya le había ganado. Japón, Europa, no concentraban empleos en este sector. La apertura del libre comercio, que significaba el ingreso de productos de China y otros países, lógicamente no ha permitido un crecimiento de la industria automotriz principalmente y conexos en los Estados Unidos, generando una gran cantidad de desempleos y ciudades muertas también, como lo hay pues Detroit y otras. Entonces Trump con este sector no busca pues cerrar las puertas para generar nuevamente esa industria y hacer de los Estados Unidos no el gran sueño de ser la gran nación manufacturera del mundo, cuando ya hace 15 años atrás, más de una década y media, a 2 décadas, China ya ha sido considerada por los diversos estudios de las Naciones Unidas como la gran fábrica del mundo. Ahí la competencia, es por eso de que levantan aranceles e impuestos para impedir, pero no solamente a China, sino también a los aliados que antes tenía de Estados Unidos hacia el norte, como era Canadá, ¿no? Y los países también de Europa, ¿no? Y hacia el sur, México, ¿no? Donde estaban ya instaladas empresas americanas. Hoy les ha dicho de que no, que vuelvan todos hacia Estados Unidos. Y levanta los aranceles a un 25% a toda importación que venga de México y Canadá, afectando tratados de libre comercio como el TMEC, ¿no? Y que también, lógicamente, Perú y diversos países que han firmado, pues enfrentan una incertidumbre ante estas posibles restricciones comerciales, que lo veremos más adelante. Se acabó el mundo del neoliberalismo, ¿no? Y hoy estamos en el neoproteccionismo de las grandes transnacionales. Cambió la política, cambió el nearshoring y la relocalización de empresas, que fue la estrategia americana desde los iniciados en los 60, y que en los 70 comenzaron a ir hacia Japón, los tigres del Asia, a China, ¿no? Hoy
precisamente nos encontramos en una situación donde hasta México, que es el vecino, ya se le comienza a meter tijera, como se dice en términos coloquiales, a todo proceso de negociación comercial y de desarrollo industrial de México, productos de México, con empresas americanas inclusive hacia los Estados Unidos, se está recordando. Pero, ¿qué está ocasionando? Lógicamente está ocasionando una reacción. La semana pasada acaba precisamente de reaccionar consecuentemente a la posición de la presidenta de México, ¿no? Valiente, quien le dijo a Trump de que hay que poner la cabeza fría. La cabeza fría, le decía, porque gran parte de los sectores de la mano de obra que se encuentran precisamente en estas zonas industriales son fundamentalmente mexicanos, latinos, ¿no? Y la cabeza fría también porque gran parte de los productos de México van a Estados Unidos a sostener la alimentación americana, a complementar esa alimentación. Los trabajadores con la mano de obra en el campo y los productos mexicanos también. Y resulta de que nos mostraban que existen estados, la televisión, donde inclusive hasta los huevos estaban desapareciendo en Estados Unidos, ¿no? Por la falta de estos elementos de mano de obra y la importación de productos para el consumo doméstico, ¿no? Y no solamente de México, también de Canadá, que es uno de los que tiene una gran cantidad de exportaciones de Canadá hacia Estados Unidos. ¿Y qué ha sido la reacción de Canadá de manera en particular? Como también México, le han dicho, así como usted me pone altos impuestos, y sobre todo a sus aliados, como es el señor Elon Musk, quien dirige la gran empresa que se llama Tesla, de los automóviles más caros del mundo, le he dicho, nosotros aquí en Canadá pondremos no solamente un impuesto de 25% a los productos que vengan de Estados Unidos a Canadá, y especialmente los automóviles, le pondremos el 100% de arancel. Y con esto comienza a temblar, ¿no? Comienza a verse de que la política ultranacionalista no las tiene de todas firme. Entonces ya al interior del propio gabinete Trump comienzan a haber contradicciones y piden de que, bueno, para evitar estas crisis económicas al interior, no sería mejor, señalan, suspender esta política de elevación de los aranceles para permitir precisamente una adecuación. Ya vemos de que tiene un trampamiento también en este nivel, problemas sociales, problemas productivos, fundamentalmente en el campo, ¿no? Y problemas también en investigación. Investigación porque se ha propuesto más de 500.000 millones, ¿no? Para el sector vinculado precisamente a la inteligencia artificial, ¿no? Y los paquetes que estarían dándose también hasta para llegar a Marte, ¿no? Que beneficia a los grupos empresariales que ya son conocidos a través de los medios de comunicación, tal como se han señalado, y que nosotros comentamos precisamente lo que señalan estos medios de comunicación, ¿no? Luego, en las políticas energéticas también y medio ambiente, tenemos también un retraso grande. Es el regreso al petróleo, al carbón, cuando el mundo ya estaba yendo hacia la sostenibilidad energética, hacia la energía eólica, hacia la bioenergía, cuando el mundo estaba yendo a la energía solar, ¿no? A la energía eléctrica alternativa de los vehículos movidos por electricidad, ¿no? Con cero contaminación en vehículos de hidrógeno, etcétera. Todo eso se ha tirado a la borda, ¿no? Es el regreso a la industria contaminante, al petróleo, al carbón. ¿Y por qué? Porque este es el sector más atrasado pues, que tiene los Estados Unidos, en el cual se apoya y que está en el gobierno, ya está en el gobierno, ¿no? Entonces, Trump, como es natural, pues ha señalado el retiro de los Estados Unidos de la COP16
y se eliminaron los fondos para las energías renovables que tenían compromiso los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. La producción de hidrocarburos con esto, que estaba a la caída, se prevé un alza hasta del 15% y con eso más emisiones de CO2, ¿no? La salida del Acuerdo de París. Estados Unidos se convierte en el único país del mundo, antes se le criticaba a China, ¿no? Cuando China se movía todavía en sus inicios, hace 20, 30 años atrás, igual que hoy Estados Unidos, se movía pues con petróleo y carbón y era una alta contaminación. China revirtió esto y hoy día se mueve en base a las energías múltiples, ¿no? Y sobre todo en las ciudades ya con la implementación de las energías renovables, ¿no? Y de la sostenibilidad ambiental. En quinto lugar tenemos la política exterior y los conflictos internacionales. Dentro de ellos el conflicto Rusia-Ucrania y la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿no? Donde están toda Europa, y que toda Europa estaba defendiendo a Ucrania frente a Rusia. Pues Trump, tal como prometió en su campaña, él dijo de que no, trasladar tropas de Estados Unidos hasta allá nos cuesta demasiado, hemos perdido demasiado, no hemos ganado con este conflicto, ¿no?, de los europeos contra Rusia. Vamos a hacer la paz. Y efectivamente ya hay en este camino, y es positivo que haya paz, deseamos la paz a todo el mundo, ¿no? La paz nos trae precisamente mejores condiciones de vida y alimentación, significa la lucha contra el armamentismo, pero aquí también hay que distinguir, ¿no?, que también a veces la paz obedece a intereses temporales o inmediatos, ¿no? Y viéndolo desde este último ángulo, aunque siendo positiva la paz, lógicamente significa también un enfrentamiento en la práctica con sus aliados de la OTAN, que han pasado a un segundo nivel. Llega los Estados Unidos a territorio europeo, Euroasia, y le dice: señores, acá solamente la negociación es entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Y los deja de lado, ¿no? Y ya está en camino estos acuerdos de armisticio, por lo cual Ucrania, lógicamente, que ha sido simplemente una marioneta, tanto de la OTAN como de Estados Unidos, y con grandes inversiones que no han dado resultado. Ahí el problema, no le han dado resultado. Ya más del 20% del territorio de Ucrania durante el conflicto está en manos rusas. Quiere decir de que millones de dólares que invirtieron tanto la OTAN como los Estados Unidos no le dio resultado. Y como ya no es negocio, entonces el armisticio viene a ser precisamente la alternativa. Y ojo, Ucrania ya aceptó, ¿no? Y ha aceptado en condiciones pues de derrota. Y la OTAN, a renegañadientas, lógicamente no va a chocar con el mayor gendarme del mundo, ¿no?, que son los Estados Unidos, y que hoy se coloca como una potencia nuevamente que postula ser dominante, ¿no? Que la perspectiva no es la multilateralidad, no es de que varios países estén en el mundo concertando y desarrollando las contradicciones. No, la tendencia que busca Trump precisamente es nuevamente la unilateralidad, el poder de los Estados Unidos sobre el mundo. Pero esto todavía está en camino, es una visión, ¿no? Y luego tenemos también uno de los temas gravitantes en sexto lugar. Este tema, el gravitante en sexto lugar, es la política, la geopolítica sobre territorios estratégicos. Y para los Estados Unidos hoy, no lo era porque éramos patio trasero. América del Sur, que es América Latina, que es América India, que es la América de los pueblos originarios, y América del Norte, que es Canadá, y también de los pueblos originarios, ¿no?,
se han convertido pues en un espacio de disputa para lo que ellos llaman la estrategia de seguridad y defensa nacional de Estados Unidos. Pese a que Trump ha señalado de que no, los países de América Latina, América del Sur, etcétera, no, ellos se sirven de Estados Unidos y Estados Unidos no se sirven de ellos, ¿no? Es en razón de ello de que apuesta, ¿no?, hasta permitir, insinúa una invasión al Canal de Panamá por la presencia de los capitales chinos y de diversos países en los cuales los Estados Unidos también ha perdido pues injerencia en inversión. No ha generado inversión, Canal de Panamá. Y en la política de la ruta y de la seda de China, con grandes y millonarias inversiones, lo tenemos en diversas partes de América del Norte, América del Sur, ¿no? Y hasta en el puerto de Chancay, que ha sido cuestionado también por los Estados Unidos. También es un objeto que está ahí, dentro de la contradicción, Panamá, ¿no? Y Groenlandia, como también un territorio en el norte que los Estados Unidos quiere, ¿no?, recuperar, entre comillas, mediante diversos mecanismos, que no excluye una acción militar, no excluye, lo dice, ¿no?, para tener este control del norte y del sur de América, ¿no?, para protegerse los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos también una situación geopolítica de reconfiguración del poder. A ver ahora qué nos dicen pues en el Perú, quienes defienden precisamente estos intereses, que son violación a la soberanía de los estados y al derecho internacional. De hace más de 250 años que el derecho internacional ha proclamado la autodeterminación de los pueblos, ha proclamado el respeto a la Constitución y al desarrollo democrático de los estados constitucionales y convencionales de derecho. Aquí también se está violando precisamente este tipo de políticas internacionales pro derechos humanos y pro defensa y respeto a la soberanía de cada uno de los pueblos y sobre todo también a la multiculturalidad y a los estados nacionales, ¿no?, que tienen derecho a su propio desarrollo. Luego tenemos un impacto octavo, que son los escenarios futuros y lógicamente en la migración. Ya hemos señalado en el análisis anterior de que se proyecta pues que esta política va a afectar en derechos civiles, migratorios, ¿no?, y que ya inclusive hay hasta disposiciones gubernamentales dadas por el gobierno de turno en los Estados Unidos que han sido cuestionadas en el Poder Judicial. Ya están por anticonstitucionales, ¿no?, como también lo de los recortes de financiamiento. Y se dice de que a 1 millón hasta 1.5 millones de migrantes es lo que se busca atacar durante este periodo. Pero ya hemos dicho, ¿no?, de que no tiene la capacidad, ¿no?, para durante toda su gestión arrasar con más de 11 a 12 millones de migrantes que existen en Estados Unidos. Y lo que están haciendo es colocándolos en una situación de infrahumanas condiciones laborales y familiares y sociales. Que estos migrantes que antes ganaban $100 la hora, ¿no?, hoy día no alcancen ni siquiera las $30 la hora, ¿no?, y incluso muchos de ellos en condiciones en las cuales no tienen contratos, no está asegurada ni siquiera ni su permanencia, ni su salud, y en muchos casos hasta la vida. Y esto es la mano de obra barata que requiere esta industria contaminante para desarrollarse. Entonces detrás está un interés profundamente económico, antihumano, y que no debería ser precisamente la ruta, ¿no?, bajo el paraguas de una política antimigrante llamada también
a los criminales con ese carácter, y tal como hemos visto en la televisión cómo maltratan precisamente a los ciudadanos del mundo, ¿no? Encadenados, etcétera, ¿no? Y que algunos analistas por ahí dicen, no, que esa es la política que existe en ese país y por lo tanto así deben permanecer hasta que lleguen a tierra. No, señora, acá hay condiciones internacionales, convenios internacionales que dicen que el ser humano es único y universal, no importa el color, la raza, el credo, y el ser humano tiene que ser respetado en toda la orbe. El ser humano es único y se le respeta. Y las condiciones y los derechos humanos y universales son únicos. En consecuencia, desde este espacio abogamos por estos derechos internacionales, el Estado convencional de derecho. Y en el caso nuestro en el Perú, por recuperar el Estado constitucional, convencional de derecho, el respeto a los derechos fundamentales. Pedimos también ahora, ¿no?, una amplia reflexión y hacemos voto porque cambien estas políticas. Hacemos voto por la paz en el mundo, hacemos voto por la gran unidad de todos los pueblos, la gran unidad de todos los seres humanos. Desde Perú en Red, análisis semanal, muchas gracias por seguirnos en esta nueva edición y estaremos atentos a los cambios y reacciones que surjan en los próximos meses y que sea para el bien de la humanidad. Gracias a todos ustedes. Perú en Red, análisis semanal. Nos vemos en la próxima edición.